¿Cuál era la pregunta? ¿Me escuchan? Sí, yo. Bueno, Que este grupo es parte de la misma enzima y esa porción se la llama así, ¿no? claro, puede formar parte, es decir, estar unida por uniones covalentes, o bien solamente por uniones débiles, y puede separarse, como vimos recién en el dibujito anterior, separarse en el momento acá, o sea, se une en el momento de la reacción. Acá tenemos la coenzima, se une en el momento de la reacción y se mantiene por uniones débiles. Ingresa al sustrato, se transforma, sale como producto y se separa también la coenzima. Normalmente cuando no está unida permanentemente se llama coenzima. Cuando está unida permanentemente se llama grupo prostético. ¿Está claro? Sí, muchas gracias. Ay, ¿por qué? Ya vamos a ver ejemplos de eso. Bien. ¿Está grabando? Sí. Bien. Entonces, en el sitio activo, que esto es lo que vemos acá, esta es la molécula proteica. Esta es la enzima. Este es el sustrato. El sustrato tiene grupos funcionales y esos grupos funcionales son los que permiten mantener al sustrato fijo dentro del sitio activo mientras se realiza la transformación a producto. O sea, mientras tenemos el complejo enzima-sustrato. Sustrato, grupos funcionales que permiten mantener, por supuesto hay otros grupos funcionales de los aminoácidos que están en el sitio activo, es decir, los que constituyen la secuencia de la proteína del sitio activo. Este complejo enzima-sustrato se mantiene solamente mientras se está transformando el sustrato en producto. ¿Cuáles son las uniones? Son uniones débiles. Son todas las uniones o fuerzas no covalentes que conocemos. Fuerzas de Van der Waals, atracciones electrostáticas, uniones hidrofóbicas y puentes de hidrógeno, naturalmente. ¿Se entiende eso? Entonces, sustrato. El sustrato tendrá sus grupos funcionales que cuando ese sustrato ingresa al sitio activo, esos grupos funcionales, acá por ejemplo, serán uniones hidrofóbicas, estos serán puentes de hidrógeno, estos serán puentes de hidrógeno, estas son atracciones electrostáticas, cualquier tipo de fuerza no covalente. Muy bien. Acá tenemos un ejemplo con modelos moleculares. Esta es una enzima, este es el hueco, que es el sitio activo, y ahí tenemos la molécula de sustrato que tiene que transformarse en producto. La enzima en este caso es la hexoquinasa, está indicado acá, y esa especie de bolsillo permite que ingrese una hexosa, que puede ser la glucosa o la fructosa, que es la molécula verde, y
si es necesario una coenzima, por ejemplo, el ATP. ¿Para qué va a servir el ATP? Para dar energía o fosfatos, cualquiera de las dos cosas, o las dos. Acá tenemos otra enzima, que es la lisozima. En este caso, el hueco es mucho mayor porque lo que cabe es un polisacárido, que es una macromolécula, que es el sustrato. Bien. El tamaño y la forma, que es lo que acabamos de ver, del sitio activo, va a depender del sustrato que tiene que alojar. Y por supuesto, lo que está constituyendo la estructura del sitio activo es una cadena polipeptídica. Por lo tanto, ahí tendrá los grupos funcionales necesarios para la unión con el sustrato. En muchos casos, la especificidad de la unión es importante. Y otra cosa muy importante es la orientación de los grupos que tienen que sufrir la reacción. Supongamos, es una molécula que tiene un carbonilo que tiene que oxidarse a carboxilo. Entonces, la orientación del grupo carbonilo del sustrato tiene que estar en relación con la forma y la estructura del sitio activo, que tiene que ser complementario. O sea, el sustrato y el sitio activo tienen que ser complementarios para que se pueda producir la reacción. Y eso tiene que ver mucho con la especificidad de las enzimas. No cualquier molécula puede introducirse en el sitio activo y sufrir reacción. Solamente aquellas que específicamente pueden hacerlo. Y por supuesto hay modelos de unión entre la enzima y el sustrato, modelos de interacción. Hay un modelo que se llama modelo llave-cerradura, o sea que tenemos un sustrato, el sitio activo de la enzima. Fíjense la complementariedad. Este es el sustrato y este es el sitio activo que permite que se introduzca para formar el complejo enzima-sustrato y que después el sustrato transformado en producto pueda salir, así como pudo entrar inicialmente. El sitio activo es complementario al sustrato y el sustrato se introduce en el sitio que ya está acondicionado para el ingreso. O sea, igual que una llave y una cerradura. Este modelo de interacción siempre va a tener un complejo enzima-sustrato y tiene que haber mucha especificidad. Entonces, no hay muchos que funcionan con este modelo. Solamente unos pocos. Pero después tenemos lo que se llama ajuste inducido. Ese ajuste inducido es más, bueno, podríamos decir real, que el modelo llave-cerradura. O sea, tenemos una enzima que tiene un sitio activo y un sustrato. Cuando el sustrato va a ingresar al sitio activo,
el sitio activo se amolda a la estructura del sustrato. Y eso es importante porque de esa manera el sustrato puede incluso permitir la adaptación de la enzima. No necesariamente tiene que estar preformado, se puede adaptar. Y lógicamente eso implica que es un poco más flexible el sitio activo. No está como en el caso anterior, estrictamente, acá tenía la forma para aceptar al sustrato. En este caso, en cambio, es un poco más flexible y se adapta a la forma del sustrato. Ajuste inducido. Acá tenemos entonces comparación de modelos. Si esta es la enzima, este es el sitio activo, este es el sustrato, tenemos la posibilidad de que encaje justito donde tenemos digamos, las posiciones adecuadas, complementarias, y ahí se produce la reacción. En este caso se divide en dos la molécula. Este es la llave cerradura. Y acá lo tenemos otra vez. La enzima que tiene exactamente la forma necesaria para que el sustrato pueda ingresar. Aquí tenemos el sustrato, el complejo enzima-sustrato. ¿Qué pasa cuando ya no es llave cerradura, sino que es ajuste inducido? Fíjense, acá tenemos el sustrato y aquí tenemos la enzima. ¿Qué es lo que observamos? Que el sustrato se va a acomodar en esta posición, pero atención que este va a amoldarse a la estructura del sustrato y va a permitir la ruptura del sustrato en dos partes, que es algo así como vemos acá. Este es el sustrato, que no tiene una forma específica, tampoco la tiene el sitio activo, pero cuando ingresa a esa posición se vuelve complementario, y este es el ajuste inducido. Puede ser que el sustrato se modifique en parte y que la enzima también en el sitio activo tenga la capacidad de modificarse, de tener la flexibilidad para aceptar al sustrato. Y esos son los dos tipos de complejos enzima-sustrato. Repito, más frecuente es este. Este es muy específico y se da para enzimas que actúan sobre un solo sustrato. Porque muchas veces las enzimas actúan sobre un grupo de sustratos que tienen, por ejemplo, un grupo funcional, supónganse una hidrólisis. ¿Qué pasaría? Perfectamente podemos usar este esquema. Se hidroliza, pero puede entrar este o puede entrar otro parecido y separarse en dos partes. Hay algunas hidrolasas que actúan sobre, por ejemplo, las que actúan sobre los lípidos, pueden actuar sobre cualquier tipo de éster, no importa cuál sea el ácido graso o cuál sea el alcohol. Muy bien, todo esto conduce a la elaboración de una teoría. Y es la teoría del estado activado. O sea, cuando llegamos a esto, que es el complejo enzima-sustrato, a partir de acá se produce
la transformación del sustrato en producto. Quiere decir que hemos alcanzado un estado en nuestra curva de energía que tenemos suficiente energía de activación como para que se produzca la reacción. Y ese es el estado de transición. Y el estado de transición es en realidad un estado activado. Todas las moléculas tienen que reaccionan, tienen que llegar. O sea, pueden estar tensionadas o distorsionadas, como en este caso, acá hay una distorsión. Acá, en cambio, es mucho más simple, y se separa en dos partes. Acá también se separa exactamente igual, pero hay una distorsión de la molécula, de manera que todo esto va a necesitar mayor cantidad de energía para que se produzca. Muy bien. Y además, con frecuencia, la estructura del sitio activo lo que permite es un choque. Supónganse que es la reacción inversa. Entonces, lo que se tiene que formar es esta molécula a partir de estas dos. ¿Cómo llegamos a eso? Esta se aloja aquí, esta se aloja aquí, se produce la distorsión, reaccionan y sale el producto. Así que, tanto en un sentido como en el sentido contrario, el sitio activo es el que permite manejar la reacción y la energía de activación. Esa energía de activación es parte de la energía libre del sistema. O sea, cada molécula tiene una porción de energía. ¿Le alcanza para reaccionar? Eso, si ustedes recuerdan, cuando estudiaron catalizadores, por ejemplo, la lámina de platino sobre la cual chocaban los componentes de la reacción y reaccionaban, pero había choques que eran elásticos y así como chocaban, se retiraban. Entonces, todo depende de que se pueda alcanzar la energía suficiente para que se forme el complejo activado. Una vez que tenemos el estado de transición o complejo activado, ya está. Ahí se va a producir el cambio de sustrato a producto. Recuerden que las enzimas pueden catalizar la reacción directa y la reacción inversa, y que no afectan al equilibrio. Permiten que se llegue más rápido al equilibrio, pero no lo modifican. Acá tenemos la energía libre de la reacción, y esta es la coordenada de reacción. Tenemos el estado inicial, donde están los reactantes. Esos reactantes ingresan al sitio activo y generan ese complejo activado que es el estado de transición. De ahí se va a producir el cambio de sustrato a producto. Y cuando eso sucede, tenemos que disminuye. En este caso, hay liberación de energía en la reacción y acá tenemos los productos finales. Esto es lo importante.
o sea, el estado de transición. Atención, que la cantidad de energía que tiene que adquirir el sustrato para transformarse en producto, después se devuelve al sistema, que es esta parte. Esto se tomó y esto se devolvió. En este caso es una reacción que libera energía. Y esta es la energía que libera la reacción. Recuerden que las reacciones podían ser endergónicas o exergónicas. ¿Se acuerdan? Una reacción endergónica es cuando requiere energía para producirse. Por ejemplo, si tengo que calentar los componentes de una reacción en un mechero en el laboratorio y se produce la reacción gracias a la acción del calor. Esa reacción, entonces, capta energía térmica en este caso, o sea, es endotérmica. En este caso no. Acá libera energía, es exotérmica o exergónica, porque no hablamos de energía térmica solamente, sino que hablamos de energía libre, el delta G de la reacción. Muy bien. Muy bien, hay toda una hipótesis sobre el ajuste inducido, porque fíjense que lo que más se estudia es el ajuste inducido. ¿Por qué? Porque las reacciones llave-cerradura son muy exclusivas. Son enzimas que actúan sobre un solo sustrato o por ahí un par de sustratos, pero nada más. En cambio, el ajuste inducido permite que haya muchos sustratos que pueden participar de esa enzima, o bien grupos de sustratos. Por tener supongamos, un grupo funcional determinado. En un caso de los lípidos, por ejemplo, el grupo funcional es el éster. Y las esterasas o hidrolasas lo que permiten es la hidrólisis de los ésteres. Muy bien, entonces, la enzima que hace, induce a una molécula de sustrato a adoptar una conformación adecuada a lo que requiere el estado de transición, o sea, ese complejo activado. Muchas veces se induce un cambio en el sustrato, en la forma del sustrato, o muchas veces son dos sustratos que se van a unir y el cambio en la forma es para adecuar los sustratos, como vimos en el otro dibujito, y entonces ninguna de las dos moléculas tenía en el estado libre, en la solución, la forma adecuada, pero cuando ingresan al sitio activo, las dos cambian y se produce la reacción. Y muchas veces lo que se puede modificar es la forma del sitio activo para acomodar al sustrato, y eso es lo que vimos acá. O sea, tenemos el sitio activo, pero para acomodar al sustrato, el sitio activo cambia su estructura. En este caso, también, acá cambió la estructura del sitio activo para albergar al sustrato. Muy bien. Y eso es lo que tenemos acá.
Acá tenemos los dos reactantes, que es la misma figurita que vimos antes. La enzima, ¿qué hace? Permite la orientación correcta y la proximidad de los componentes de la reacción para que reaccionen. O sea, la enzima se une a los sustratos y ahí va a forzar la reacción química. Y luego libera el producto. ¿Queda claro? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Sí, profe. Muy Sí, bien. profe, se entiende. Cualquier pregunta me interrumpen, ¿sí? Muy bien. Hay distintos mecanismos. ¿Ustedes se acuerdan de química orgánica, donde había mecanismos de reacción? Bueno, acá estamos en eso. O sea, tenemos mecanismos de catálisis. Y las enzimas pueden utilizar diferentes mecanismos. Y se clasifican según el mecanismo que utilizan. Puede ser una catálisis ácido-base, una catálisis covalente, una catálisis por iones metálicos, una catálisis electrostática. O sea, todo tiene que ver con qué? Con el tipo de unión que hay entre el sustrato y el sitio activo. Y bueno, también simplemente por efecto de proximidad y orientación, y en determinados casos, la fijación preferencial del complejo activado, o sea, del estado de transición. Recuerden que complejo activado y estado de transición es la misma cosa. Catálisis ácido-base, o sea que tenemos en el sitio activo los grupos funcionales que permiten manejar la reacción en relación con ácido y base. Si es covalente, lo que va a permitir el sitio activo es la formación de enlaces covalentes. Si tenemos iones metálicos, bueno, por ahí la presencia de los cofactores hace que la reacción se produzca. Si es de atracciones electrostáticas, exactamente igual. Y como vimos, efecto de proximidad y orientación es acomodar el sustrato para que se produzca la reacción. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y bueno, la fijación preferencial del complejo de activado o del complejo del estado de transición. Fíjense, acá hay un ejemplo muy común para nosotros en química biológica. Acá tenemos en el sitio activo la proximidad y la orientación. Esta es la enzima y estos son los componentes de la reacción. Los componentes de la reacción son, en este caso es la glucosa o la hexosa, y esta es la coenzima, que es el ATP. La reacción implica que la hexosa va a utilizar uno de los fosfatos del ATP, que va a quedar en ADP, para unirlo a su estructura. O sea, lo que vamos a obtener es un fosfato de glucosa. O sea, lo que vamos a llamar glucosa 6-fosfato. ¿Y qué es lo que se requiere de toda esta reacción dentro del sitio activo de la enzima? Que el ATP, que es este, y la glucosa estén en posición adecuada para que uno de los fosfatos se una al oxidrilo del carbono 6 de la glucosa. Y eso se produce todo dentro del sitio activo.
Bien. Y tenemos además los de orientación, de manera tal que se requiere la especificidad de una determinada estructura. Estereoespecificidad. ¿Qué quiere decir? Que hay una forma sola del compuesto y no su isómero, la que puede entrar en el sitio activo. Un enantiómero y no el otro. Acá tenemos el enantiómero, fíjense, acá estamos con este enantiómero que coincide bien. Este otro no, por supuesto. Así que el sitio activo está preparado para recibir uno solo de los componentes del... recuerden que siempre hay un par de enantiómeros y entonces solamente uno de ellos puede ingresar al sitio activo, el otro no. Y va a reaccionar uno solo. Por esa razón, fíjense que en las proteínas hemos dicho que todas las proteínas que tenían, ¿qué aminoácidos formaban las proteínas? Los L-aminoácidos. ¿Y por qué no los D? Porque en todos los procesos de hidrólisis, los únicos que pueden ingresar son los L. Muy bien. ¿Qué factores afectan la actividad enzimática? Por una parte, la concentración de la enzima y la concentración del sustrato, cuando tenemos la temperatura constante y el pH constante. Entonces, supongamos que tenemos constante la concentración de enzima. Siempre tenemos la misma. Cuanto mayor sea la concentración de enzima, mayor va a ser la velocidad de reacción. Esta es velocidad de reacción. ¿Qué pasa con la concentración de sustrato? Fíjense, no es lo mismo que acá. Acá tenemos a mayor concentración de enzima, mayor velocidad de reacción. Es una recta. En cambio acá es una curva que en determinado punto queda constante. O sea, va aumentando la velocidad de la reacción para una concentración determinada de enzima. Tenemos constante la enzima y aumentamos la concentración de sustrato. Va a aumentar, pero de golpe vamos a llegar a una meseta. O sea, ya no va a aumentar más. Quiere decir que la enzima se saturó y hasta que no salga producto, no ingresa un nuevo sustrato. Pero luego sale un producto y entra un sustrato, sale un producto y entra un sustrato. Y eso se mantiene a una velocidad constante, que es lo que se llama la velocidad máxima de reacción. O sea, partimos de cero. Si no tenemos enzima, la reacción va a ser de muy baja velocidad. ¿Por qué? Porque las condiciones no son drásticas. ¿Qué pasa cuando tenemos enzima? Entonces, la velocidad de reacción va aumentando hasta que llegamos a una meseta que va a estar bastante más allá, pero esta va a ser la velocidad máxima de la reacción. Más allá no podemos. ¿Por qué? Porque la enzima se satura y hasta que no salga un producto no puede entrar un nuevo sustrato. ¿Está claro?
Sí. Bien, muy bien. ¿Qué otra cosa puede afectar a la actividad enzimática? pH. Y fíjense que ahora tenemos el pH, pero todo el resto lo tenemos constante, es decir, sustrato, enzima y temperatura. Y fíjense que en la mayoría de los casos, la curva dice que a pHs alrededor de la neutralidad es donde mayor velocidad de reacción tenemos. Esto es válido para la mayoría, pero hay enzimas que, como por ejemplo la enzima del estómago, la pepsina, que trabaja máximo con la velocidad máxima a pH 2 o alrededor de 2, es decir, en un medio netamente clorhídrico. Y la tripsina, que en cambio en el intestino trabaja mejor a la máxima velocidad a un pH neutro, alrededor de 7. Cada enzima tiene su pH óptimo, pero la gran mayoría tienen pH óptimo alrededor de la neutralidad. ¿Qué pasa con la temperatura? Todo el resto está constante. Concentraciones del sustrato, de enzima y pH constantes. Y acá estamos nuevamente en términos de, hablamos del cuerpo humano, entonces alrededor de los 38, 40 grados o más o menos. Pero atención que tenemos otras posibilidades, no solamente el caso del cuerpo humano. Por ahí hay peces que viven en aguas muy frías y que pueden tener temperaturas mucho más bajas como de máxima velocidad de reacción. Así que en cuanto a la temperatura, todo depende del contexto de las células donde está actuando la enzima. Muy bien. En general, la velocidad de reacción aumenta con la temperatura. O sea, podemos modificar la temperatura, pero hasta cierto límite. ¿Cuál va a ser el límite de la velocidad de reacción? Supónganse que empezamos a 20 grados, que era una velocidad muy baja. Después a 30, 40, pero de golpe, pasando los 40 grados, se terminó la reacción. ¿Qué pasó con la enzima? Se desnaturalizó. Y si se desnaturalizó, ¿qué le sucedió a la enzima? Perdió su estructura terciaria, que es lo que vemos acá. O sea, esta era la estructura terciaria de la enzima, donde tenía su sitio activo. Acá, cuando se desnaturalizó, se perdió la estructura y se cayó la reacción. ¿Está claro? Profe, pierde su función en ese caso también, Sí, si se totalmente. desnaturaliza. La desnaturalización hace perder la función. La desnaturalización es causal de pérdida de la función biológica. Perfecto, gracias. Muy bien. Vamos a dejar un momento ahora y después vamos a volver sobre la parte de las coenzimas. Mientras vayan pensando si tienen alguna pregunta,